Muchas gracias, Caro. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto inaugurar, aunque no estar ahí, lamento no poder estar ahí, pero es un gusto inaugurar este séptimo workshop de Filosofía del Derecho Privado. Es una actividad que nos gusta mucho, que siempre organizamos en el marco del máster. El primero se hizo en 2016 y se ha hecho de modo ininterrumpido, salvo por la pandemia, donde ahí sin previo aviso y sin capacidad de reacción, porque teníamos ponentes invitados de fuera y demás, tuvimos que cancelarlo. Y salvo ese año, se hizo todos los años, este es el séptimo, siempre la idea es el pensamiento, ¿no?, colectivo e interdisciplinar, cruzar aquellas cosas que hacemos los del área de filosofía del derecho con aquellas otras que hacen los del área de derecho civil y un poco ver qué sale, ¿no? Este año además estoy muy contento porque aunque tenemos una plantilla de ponentes que son todos internos, siempre tenemos algún invitado externo también. Las temáticas que se van a abordar son temas que me han interesado muchísimo siempre. En el caso de los temas de Carolina, son temas que ahora yo venía trabajando desde mi tesis doctoral, aunque Carolina va haciendo sus aportes desde que se puso digamos, a trabajar como profesora en una de las asignaturas, y va a hablar de cosas que yo no había pensado nunca, como esto de las reparaciones resilientes, que me parece que, por lo que estuve hablando con ella, que también será de interés para todos. En el segundo caso, que es Henry, es doctorando del área de filosofía del derecho, también va a abordar el problema de las funciones, que está muy en boga, y un tema también que he tenido la oportunidad de trabajar en el pasado y que me parece apasionante. Y por último, el profesor Jordi Ribot sobre fondos de compensación, que va a presentar ideas sobre la base de un trabajo que publicó hace no tanto y que en mi opinión es de lo mejor que he leído en la materia. Lo digo aquí sin ningún ánimo bueno, de ser halagador sin sentido. Es un trabajo que si lo leen verán que es completísimo, tiene la reflexión y la crítica que tiene que tener. A mí me ha servido muchísimo, lo he utilizado en varios de mis trabajos como referencia. Normalmente cuando uno leía sobre fondos de compensación se iba al derecho neozelandés y ver cómo funcionaba el Compensation Act del 72 y las reformas posteriores, cuando en realidad mucho más cerca tenía ahí una nutrida experiencia en materia de fondos de compensación que tendrán sus aciertos y también, como veremos, algunos errores. En fin, no quiero restar más tiempo porque lo interesante aquí es lo que tienen los ponentes que decir y el debate posterior, pero me pone muy contento. No puedo ver aquí desde esta posición donde está la cámara el auditorio. Espero que esté suficientemente lleno y que podamos tener aquí una masa crítica para discutir y seguir aprendiendo todos juntos. Muchas gracias. Ya te dejo, Emma, que presentes la primera mesa. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bien, Carolina Fernández Blanco nos hablará hoy sobre pobreza, justicia distributiva y justicia correctiva, el caso de las reparaciones resilientes. Carolina Fernández Blanco es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster in Law por Columbia University y doctora por la Universidad de Girona, donde se desempeña actualmente como investigadora postdoctoral. Además, es coordinadora del Máster de Daños y del curso en Expertos en Litigación Racional. Sus líneas de investigación se han centrado en la relación entre derecho y desarrollo, problemas de eficacia y efectividad normativas, racionalidad legislativa y filosofía del derecho privado. Sin más, Caro, es tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Emma, por la presentación, Diego, por la invitación. Este es un máster que está vigente desde que yo empecé el doctorado o un poquito después, y siempre me resultó muy atractivo. Y bueno, para mí hoy es todo un honor participar como ponente en él. Es la primera vez que estoy de este lado y no del otro. Así que me da muchísimo gusto exponerles estas ideas. Quiero hacer un disclaimer. Este es un trabajo que todavía no terminé de escribir. De hecho, estoy empezando a escribir, con lo cual, para mí, todos los aportes que ustedes me puedan hacer van a ser muy significativos para poder avanzar en algún sentido. También van a ver que algunas cuestiones todavía no las tengo resueltas
y lo voy a hacer saber cuando todavía no tenga resuelta, digamos, algunas situaciones que el trabajo me presenta como complejidad. Entonces, dado que la pantalla es muy pequeña y no veo mucho, me voy a parar y voy a intentar exponer para ver la pantalla un poco más cerca. Bien. Lo primero que quiero comentarles es cuál es mi concepción de pobreza. La concepción de pobreza que voy a manejar en esta exposición es una concepción de pobreza que hace un tiempo estuvimos trabajando aquí en Girona y terminó ese trabajo con la publicación de un libro sobre derecho y pobreza que editamos juntamente con quien ustedes conocen bien, con Esteban Pereira, y en ese libro yo incluí un artículo que es la concepción de pobreza que voy a utilizar hoy, que es el déficit de derechos como pobreza. Digamos, voy a hablar hoy de Estado de Derechos, pero sí del déficit de derechos como pobreza. La idea del déficit de derechos como pobreza no surge out of the blue o sacado de la galera sin más, sino que acompaña una evolución del concepto de pobreza que cuando se empezó a hablar de la pobreza, se empezó a considerar la pobreza como conceptualización de la pobreza, se hablaba de simplemente la renta, es decir, los ingresos o la falta de ingresos suficientes eran equivalentes a la pobreza. Con el tiempo, esta concepción se fue sofisticando y complejizando y la siguiente concepción, digamos, más aceptada fue la pobreza como insatisfacción de las capacidades, de las necesidades básicas, ¿sí? De ahí, el siguiente paso hacia adelante es el que da el filósofo y economista Amartya Sen con la propuesta de que la pobreza es la privación de las capacidades humanas. Y las capacidades humanas son aquellas que nos permiten ser y hacer todo aquello que nuestro plan de vida pretende ser, ¿sí? Esta concepción de las capacidades humanas tiene luego una aceptación en nuevas concepciones de la pobreza, como la pobreza multidimensional, y yo a partir de la idea de capacidades humanas y de pobreza multidimensional, desarrollé estas ideas que entienden que la pobreza es un déficit de derechos. Esto no quiere decir que la renta o los ingresos no sean importantes, pero también es cierto que hay derechos que consagran el derecho a un nivel de vida adecuado y que por eso estarían contemplando también la renta o los ingresos. Así, el déficit de derechos es constitutivo de la pobreza y, por tanto, parte de sus causas. Esto es la visión inversa de la que se tenía cuando se consideraba la pobreza únicamente como renta, en donde la carencia de derechos era consecuencia de la pobreza, ¿sí? Mi propuesta es inversa, es decir, es la carencia o el déficit de derechos lo que constituye la pobreza y no una de sus consecuencias, es la causa de la pobreza. Debo decir también que no hay ninguna concepción de pobreza que sea completamente satisfactoria y no espero que esta lo sea tampoco, pero por lo menos es una forma de abordarla desde el derecho que nos permite discutir de derechos y de pobreza desde otra perspectiva. ¿Y cómo puede darse este déficit de derechos? Bueno, puede darse por el déficit por una injusta distribución de derechos, ¿sí? O por su falta de positivización, es decir, derechos que deberían ser, para evitar discusiones terminológicas. En el ámbito europeo y de América Latina, el déficit de derechos por falta de positivización es raro, es escaso. De hecho, yo diría que por lo menos en América Latina tenemos una hiperinflación de derechos, al menos en el papel, ¿sí? Tenemos convenios internacionales, tratados, constituciones súper robustas, con lo cual no parece ser el déficit de derechos que produce la pobreza una falta de positivización. Sí puede haber casos en donde haya una injusta distribución de derechos, y alguno vamos a ver a continuación. Pero sin embargo, lo que yo creo que es más común, más frecuente
en el ámbito de lo que definimos la pobreza como un déficit de derecho es la baja eficacia de los deberes correlativos a ciertos derechos que produce una menor efectividad de los derechos. Esto es un problema más de eficacia de los deberes correlativos. En términos hoffeldianos, digamos, tenemos derechos que son correlativos a deberes, y cuando hay un aumento del deber, hay un aumento del derecho, y si hay un déficit en el deber o una ineficacia en el deber, esto va a tener un correlato en la efectividad del derecho, ¿sí? Entonces, mi idea general es que la pobreza, por lo menos en América Latina y buena parte de Europa, no proviene tanto de un problema de falta de positivización de los derechos, sino de un problema de eficacia de los deberes correlativos a los derechos, ¿sí? Si esto es así, vamos a seguir adelante. El derecho de daños distribuye derechos y deberes de indemnidad. Estos derechos y deberes de indemnidad forman parte, cuando son deficitarios, de la concepción de pobreza. Es decir, las personas pobres tienen en algún sentido menos derechos y deberes de indemnidad, pero vamos a ver si se trata de un problema de ineficacia o se trata de un problema de distribución, ¿sí? ¿Cómo distribuye el derecho de daños, deberes y derechos de indemnidad? Los distribuye a través del establecimiento de normas, es decir, ex ante del hecho dañoso, ¿sí? Cualquier norma que disponga un cambio en el derecho de daños no es neutral distributivamente. Así, por ejemplo, tenemos el caso de los ciclistas y los vehículos, que durante mucho tiempo los ciclistas no tenían derecho a circular por la misma vía que los vehículos, ¿sí? Con lo cual, su derecho de indemnidad era muy bajo o nulo, ¿sí? Si pretendían circular por la misma vía que el transporte. Con el tiempo, muchas legislaciones fueron ampliando los derechos de los ciclistas y correlativamente ampliando los deberes de los conductores de vehículos, que ahora deben compartir en muchas ocasiones la carretera o el arcén, deben respetar cuando los ciclistas circulan por el arcén. Entonces, en este caso, vemos muy claramente cómo el derecho de daños distribuye derechos y deberes de indemnidad que antes estaban distribuidos de otra forma. Lo mismo ocurre cuando pasamos de un régimen de responsabilidad subjetiva o por culpa a un régimen de responsabilidad objetiva. Más allá de que también se produce una distribución en el proceso por la facilidad de probar, en un caso más fácil y en otro más difícil de probar el daño, es claro que si transformamos un régimen de culpa en uno de responsabilidad objetiva, por ejemplo, en la contaminación ambiental, estamos poniendo más deberes de indemnidad en el industrial que puede producir el daño climático o la contaminación, y estamos, por un lado, aumentando también los derechos de indemnidad de las poblaciones que viven alrededor, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito más precisamente qué son los derechos y deberes de indemnidad. Las reglas de responsabilidad extracontractual configuran derechos y deberes de indemnidad, es decir, derechos a no sufrir ciertos daños y los correlativos derechos de no causarlos. Y segundo, estos derechos de indemnidad son un bien que toda persona racional desearía para poder desarrollar un plan de vida que elija en el marco de una política liberal de derechos. Yo tomo esta definición de Diego Papagiannis, no solo porque me parece muy buena, sino porque además casa muy bien con mi idea de pobreza como déficit de derechos, ¿sí? Pero sinceramente podríamos escoger otra forma de pensar en qué distribuye el derecho de daños. Podríamos hablar de capacidades humanas en términos de Sen y Nup, o podríamos, por ejemplo, hablar de bienes primarios en términos de roles. Pero, sin embargo, esta definición la tomo porque me sirve para explicar mejor los conceptos de eficacia e ineficacia, y porque también, como les decía, casa o encaja bien con la idea de pobreza como déficit de derechos, ¿sí? Bien.
el déficit de derechos que constituye la pobreza se presenta también en el derecho a no ser dañado. Yo creo que cuando se habla de pobreza hay muchas afirmaciones que no tienen finalmente una corroboración, ¿sí? Hay muchos sesgos acerca de la pobreza. Por ejemplo, decir que las personas en situación de pobreza cometen más delitos que quienes no están en situación de pobreza. Esto creo que es un sesgo. A lo sumo podrán cometer más delitos de los que se llaman delitos, lo que Ferraioli llama delitos de supervivencia, pero en el ámbito general de los delitos parece que es un sesgo pensar que las personas más pobres cometen más delitos. Sin embargo, creo, y esta es una de las cosas que necesito explorar más a fondo, que no es un sesgo afirmar que las personas en situación de pobreza están más expuestas a riesgos, a sufrir daños. ¿Por qué? Primero porque sí hay mucha literatura y fallos de la Corte Interamericana que explican o que dan cuenta o que justifican que los grupos vulnerables en general están más expuestos a sufrir daños. Y la pobreza, evidentemente, es uno de estos grupos vulnerables. Lo que no tenemos es estadísticas. Lo que no tenemos es estadísticas que nos digan que efectivamente las personas más pobres sufren más daños. Y no las tenemos justamente porque hay una enorme, si se me permite traer del derecho penal esta frase, hay una enorme cifra negra. No sabemos cuántos daños no fueron ni siquiera reclamados a una compañía de seguros, no fueron llevados a la justicia, etcétera, etcétera. Pero creería que no es un sesgo afirmar que hay un déficit de derechos mayor en las personas pobres también cuando se trata de los derechos, del derecho a no ser dañado. Hay una distribución injusta de derechos y deberes de indemnidad, es decir, este déficit de derechos se produce por una distribución injusta de derechos y deberes de indemnidad. A ver, hay casos que sí, hay casos que sí. Por ejemplo, todos vemos esta persona trasladando material reciclado o reciclable, que en Argentina llamamos cartoneros, pero que en cada país tienen un nombre diferente, pero creo que viendo la imagen todos podemos comprender a qué me refiero. Estos cartoneros no han logrado tener la misma protección que los ciclistas. Es decir, no hay normas en general, habrá excepciones, que protejan a los cartoneros con la misma fuerza que protegen a los ciclistas, permitiéndoles circular en la vía pública con los coches. Es decir, no hay un deber de indemnidad hacia los automovilistas y un derecho de indemnidad de las personas que trabajan por necesidad en este trabajo tan poco redituable y tan peligroso. Es decir, hay casos en que se trata de un problema de justicia distributiva, un problema de distribución de derechos y deberes de indemnidad. Pero, como les adelanté, mi sensación, mi intuición es que sobre todo lo que hay es un problema de eficacia del deber de no dañar y un correlativo problema en la efectividad del derecho a no ser dañado. Vamos a ver muy rápidamente qué es eficacia y qué es efectividad, ¿sí? Pido perdón a quienes son expertos en temas de eficacia, porque lo que voy a explicar hoy de eficacia no sigue los cánones más habituales. Yo he trabajado bastante el tema de eficacia y tengo otros trabajos en donde soy un poco más ortodoxa, pero en esta ocasión me pareció que adaptarlo y simplificarlo podía ayudar en una charla en donde no estamos hablando exactamente o específicamente de eficacia y efectividad. Entonces, hay eficacia cuando una norma, N1, o un conjunto de normas, NX, prescriben una obligación o un deber, o una prohibición o un conjunto de estas, que dispone la realización o la no realización de ciertas conductas, C1, C2, CX, y los sujetos cumplen con la conducta obligatoria o debida, o no realizan las conductas prohibidas que son ordenadas por la norma o el conjunto de normas. Es decir, esto es el deber de no dañar, que se constituye
de muchas formas, es decir, no es una sola norma, como no matar, ¿sí? Hay un conjunto de normas que constituyen el deber de no, un conjunto de deberes que constituyen entre todas el deber de no dañar. Y la efectividad se cumple o se alcanza cuando se realiza el objetivo buscado con la sanción de la norma o el conjunto de normas, o se alcanza el estado de cosas buscado con la sanción de la norma o el conjunto de normas. Es decir, el derecho a no ser dañado. Cuando se alcanza el derecho a no ser dañado, se cumple la efectividad del derecho a no ser dañado, mientras que cuando se cumple con los deberes de no dañar, hablamos de eficacia. ¿Sí? Bien. Ahora voy a proponerles un ejercicio. ¿Qué razones puede haber para una menor eficacia del deber de no dañar si la víctima es pobre? ¿Qué razones puede haber para una menor eficacia del deber de no dañar si la víctima es pobre? Y el ejercicio es el siguiente. Tenemos un perro peligroso y este perro peligroso comienza a escaparse y a dañar a nuestros vecinos. Entonces tenemos que reforzar las vallas o los cercos de nuestro jardín y tenemos los siguientes vecinos. En lugar 1 tenemos un hotel de lujo en donde veranean o pasan sus vacaciones gente muy adinerada. Nuestra segunda vecina es Taylor Swift, una de las personas que más dinero ha ganado en este año. Nuestro tercer vecino es una familia con niños pequeños que se ocupa o tiene como hobby cultivar plantas exóticas y muy caras. Y nuestro cuarto vecino es una persona en situación de pobreza. Tenemos un presupuesto limitado para reforzar las vallas o los cercos de nuestro jardín, y no me importa cuál es el primero que reforzarían, sino cuál es el último que reforzarían. El 4, porque es más barato. ¿Sí? Entonces, tenemos una primera razón para entender por qué es menos eficaz el deber de no dañar cuando se trata de personas más pobres. Y ahora vamos a una explicación un poco. Bueno, esto lo que quiero explicar es que no es un caso de laboratorio, esto es una foto aérea de un país de América Latina en donde vemos que las poblaciones más pobres están apenas a metros de diferencia de las poblaciones más ricas, ¿sí? Entonces, algunas causas de la menor eficacia del derecho de indemnidad de las personas, de los deberes de indemnidad de los dañadores, es decir, una menor efectividad del derecho de indemnidad de las personas pobres. Hay incentivos que reducen la eficacia del deber de no dañar a las personas más pobres. El principio de reparación integral, entendido de una manera limitada, porque se puede entender de muchas maneras, pero entendido de una manera limitada, como volver la situación al statu quo anterior, ¿sí? Incentiva, como decía Rodrigo recién, porque es más barato dañar a los más pobres. Incentiva a orientar el riesgo hacia los más pobres. Sumado a esto, tenemos la dificultad de acceso a la justicia, que es otro déficit de derechos. Y una alta incidencia de resolución alternativa de conflictos, claramente derivada de la dificultad de acceso a la justicia, que como sabemos en muchos casos termina en subcompensaciones, con lo cual ni siquiera se llega a la reparación integral. Cuando hablo de dificultad de acceso a la justicia, no hablo solo de acceder a la justicia o que se nos ponga un abogado de oficio. Cuando hablo de un acceso a la justicia, hablo de un acceso a la justicia en igualdad de condiciones o en igualdad de capacidad procesal. Por ejemplo, poder poner un perito para probar un daño moral o psicológico, ¿sí? Estas son todas dificultades que las personas más pobres evidentemente tienen, con lo cual les cuesta, les es muy difícil probar la integralidad del daño, probar la totalidad del daño. Y a esto hay que sumar una cuestión, que es que las personas más pobres viven la mayor cantidad de su vida en el mundo de la informalidad. Trabajos informales,
adquisición de vivienda informal, adquisición de bienes muebles también de manera informal. Hay un economista peruano que todos deben conocer, Hernando de Soto, que explicaba, las personas ricas primero compran su tierra, luego construyen y finalmente se mudan. Las personas pobres primero se mudan, luego construyen y por último, y con mucha suerte, logran algún título de propiedad. Es decir, en general las personas pobres viven en un mundo de informalidad, lo cual hace que sea mucho más difícil probar el daño y, por lo tanto, siguen los incentivos para dañar a las personas más pobres. ¿Sí? Baja la eficacia del deber de no dañar. La segunda razón, o el segundo grupo de razones que tengo para explicar la baja o la menor eficacia, hay una cosa que no dije pero que es importante, la eficacia no es a todo o nada, es una cuestión de grados, ¿sí? Entonces lo que podemos hablar es de una menor eficacia, pero no de una ineficacia, ¿sí? Entonces, el segundo grupo de razones se vinculan más con el derecho público, con la ineficacia de algunas normas de derecho público. Y los llamaré problemas infraestructurales que muchas veces tienen origen en lo que Scanlon llama la desigualdad como equidad. ¿Sí? Cuando la distribución de los recursos públicos se da de una manera que rompe la equidad y esto perjudica la infraestructura de las personas que viven en situación de pobreza. Primer caso, la ineficacia de una norma N1 que obligaría al Estado, por ejemplo, a proveer una vivienda digna, ¿sí? O las obligaciones del Estado respecto de algunas características mínimas de seguridad, como la iluminación pública, o la seguridad de las carreteras para que no sean propicias para que haya más accidentes, o el cuidado medioambiental, que esto puede estar compartido, digamos, puede haber un incentivo a dañar a los más pobres por parte de los particulares porque es más barato y conjuntamente con una ineficacia o una baja eficacia del deber del Estado de proteger el medio ambiente. Y esto podría seguir días y días, pero creo que lo que se entiende cuál es la idea de por qué las personas pobres en algunas situaciones, por situaciones infraestructurales, sufren más daños, que son problemas de ineficacia, de normas, de derecho público. Pero además, cuando se producen estos daños, hay un mayor impacto de los daños en las personas más pobres, es decir, peores consecuencias en la efectividad. Primero, por el principio de utilidad marginal decreciente. Supongo que todos los que hicieron análisis económico del derecho sabrán de qué hablo y quienes no, bueno, lo doy por supuesto, que digamos, las personas que menos tienen menos capacidad para soportar las pérdidas, mientras que las personas que más tienen mejor capacidad para soportar las pérdidas. Con lo cual el impacto en la efectividad del derecho a no ser dañado es mayor en las personas pobres. Y segundo, se repite como amplificador del problema en la efectividad los problemas de infraestructura. Dañar a una persona pobre tiene como consecuencia probablemente que el centro asistencial al que tenga que dirigirse no sea de la misma calidad que el que afortunadamente nos podemos dirigir nosotros. Y de la misma manera, la forma de convivir con el daño, como por ejemplo si necesita una silla de ruedas o una forma para poder manejarse tras una ceguera, seguramente los recursos que reciba por la desigualdad como inequidad también sean más perjudiciales, tengan más amplificación en su derecho a no ser dañado. Bien, para ir terminando, algunas ideas para reforzar el derecho de los pobres a no ser dañados, es decir, para reforzar la eficacia del deber de indemnidad, del deber de no dañar. Primero, podemos pensar en lo que la Corte Interamericana llama garantías de no repetición. ¿Sí? Según la Corte Interamericana, forma parte de la concepción de la reparación integral. En el 63% de los casos entre el 98 y el 2015
se concedieron garantías de no repetición, se continúa aplicando. Las dos últimas sentencias del 2023, Córdoba versus Paraguay y Baptiste versus Haití, aplicó garantías de no repetición y exceden la resolución de la interacción dañosa entre las partes y se proyectan a la comunidad. ¿Sí? Se complementan con otras medidas que, de acuerdo con la Corte, son también parte de la reparación integral, como el daño al proyecto de vida, que no es lo mismo que el lucro cesante. ¿Sí? No es mi interés hoy detenerme en esto, pero sí es una cuestión importante también de la Corte Interamericana. La segunda, perdón, ¿y cómo se materializan estas garantías de no repetición? Bueno, la Corte, haciendo un ejercicio que tomo también de Londoño y Lázaro y agrego algunas cosas más, ha tomado las siguientes medidas cuando adopta garantías de no repetición. Adecuación legislativa, como derogar, crear o modificar leyes. Y aquí, en la primera parte, digamos, en la adecuación legislativa, hay casos, y esto es lo que estoy tratando en este momento en mi paper, de determinar, hay algunos casos en donde lo que hace es redistribuir derechos y deberes de indemnidad. No reforzar la eficacia del deber de no dañar, ¿sí?, sino redistribuir derechos y deberes de indemnidad. En otros casos, lo que ordena la Corte Interamericana es adecuación de prácticas y políticas o instituciones del Estado y medidas educativas o instrucciones a funcionarios públicos o a la población civil. ¿Sí? Estas serían, digamos, las medidas que toma la Corte Interamericana cuando adopta que tenía que leer más, cuando adopta una garantía de no repetición. La segunda forma de reforzar la eficacia del deber de no dañar podría pensarse, no digo que esto sea exhaustivo, puede haber otras, estas son las dos que me interesa hoy tratar aquí, de las reparaciones resilientes. Integran un grupo de reparaciones que podría denominarse reparaciones no aritméticas, ¿sí? Si pensamos en términos aristotélicos, la justicia correctiva responde o distribuye en términos, o reparte, digamos, en términos aritméticos. Esta forma de distribución es no aritmética, pero también es no aritmética, por ejemplo, cualquier reparación estandarizada, ¿sí?, sea permanente, como los baremos aquí para los accidentes de tránsito, o sea excepcional, como en catástrofes como el 9 de septiembre en los Estados Unidos, o actos terroristas que también se han reparado mediante indemnizaciones estandarizadas, ¿sí? Pueden ser vistas como parte de la reparación integral, con lo cual no entran en colisión con ninguna idea constitucional del derecho a la reparación integral. Intentan reforzar la eficacia solo para el caso de una interacción dañosa concreta, es decir, a diferencia de las garantías de no repetición, que tienen una proyección sobre la comunidad, porque la adecuación de una ley o una instrucción a un funcionario va hacia, primero, mira al futuro, y segundo, tiene una repercusión sobre la comunidad. En este caso, las reparaciones resilientes no tienen una directa proyección sobre la comunidad, aunque sí pueden tener efectos disuasorios, ¿sí? Tienen un efecto reparador, pero también preventivo para la víctima, para que no vuelva a ocurrir el mismo hecho por la misma situación, por ejemplo, de pobreza. Y se superan los problemas del incentivo a orientar el daño a los más pobres, aunque, por supuesto, subsiste el problema de la dificultad de acceso a la justicia. ¿Sí? Y ahora voy a dar dos casos de reparaciones resilientes para entender mejor de qué estoy hablando. Una es las reparaciones transformativas. Este nombre creo que lo acuñó Rodrigo Umprini al hablar de las reparaciones transicionales en Colombia, pero también es aplicable a Perú, digamos.
tanto en Colombia como Perú, las víctimas preferenciales de la dictadura o de la violencia en uno y otro caso fueron las personas más pobres. Es decir, que en términos jurídicos podemos decir que hubo una baja eficacia del derecho, del deber de no dañar a las personas más pobres. ¿Y qué ocurrió? Tanto en Perú, en realidad en casi todos los países de América Latina, en donde se reparó a las víctimas mediante la justicia transicional, se reparó mediante montos, mediante reparaciones estandarizadas, ¿sí? No se hizo una reparación que considerara caso a caso cada situación, excepto en el tema de la restitución de tierras en Colombia, en donde sí se restituyó a cada persona su tierra, pero digamos, hubo reparaciones estandarizadas. Por lo menos en Argentina quedó abierta la vía para ir a la justicia quienes no estuvieran de acuerdo con estas reparaciones administrativas, y creo que en otros países también. ¿Qué ocurrió? Las personas más pobres que estaban debajo de la línea de pobreza tuvieron ahora acceso a la reparación que le hubiera correspondido a una persona media. Y esto se llamó reparaciones transformativas y digamos, lo que se supone es que estas reparaciones transformativas sacaron a las personas del estado de extrema pobreza en el que se encontraban y reforzaron así su derecho a no ser dañados. Otro caso, si se quiere incluso más claro para mí, es el del Build Back Better o Building Back Better, que significa reconstruir mejor y que está promovido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Prácticamente hoy podemos hablar, o hay quienes hablan de que el derecho de los desastres es casi un área de derecho incipiente, que combina derecho de daños con derecho administrativo y derecho ambiental, ¿sí? Y hay todo un desarrollo de esta interesante nueva área del derecho, lamentable nueva área del derecho, que es el derecho de los desastres. Les digo un consejo: si van a googlear Build Back Better, pongan disaster, porque hay un framework que está impulsando Biden, que se llama Build Back Better, y que es lo que copa todas las páginas de internet, pero que no es esto, no habla de esto exactamente, ¿sí? Entonces, si están interesados, agréganle disaster, porque si no les va a salir todo el framework en el que está trabajando Biden. Reconstruir mejor. ¿Qué quiere decir esto? No podemos, y aquí viene un problema prácticamente de infraestructura, ¿sí? No podemos volver después de un desastre a la misma, si aplicamos la reparación integral, deberíamos dejar las personas en la misma situación de vulnerabilidad infraestructural que estaba antes. Entonces, la idea es reconstruir mejor y promover que las reconstrucciones sean resilientes, es decir, que no vuelvan a estar expuestas infraestructuralmente o geográficamente a las mismas situaciones de vulnerabilidad o de baja eficacia del deber de no dañar. Con esto termino. Estas son las ideas principales, y simplemente para terminar, muchas veces los fracasos de las políticas que se implementan contra la pobreza radican en las llamadas 3 I's, es decir, ideología, ignorancia e inercia. Muchas gracias.